Durante la década de 1920, el mundo estaba fascinado con el rey Tutankamón. Un arqueólogo británico, Howard Carter, descubrió la tumba del joven faraón en el Valle de los Reyes en Egipto. Pero al público no solo le interesaba el oro y las joyas. La prensa escribía sobre la maldición de los faraones. ¿Pero era cierta? ¿Realmente una antigua maldición era la razón por la cual todos los que entraban a las pirámides perdían la vida? En ese momento, esa era la única explicación para una serie de muertes extrañas. El hombre presente en la apertura de la cámara mortuoria de Tutankamón, George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, vivió solo 5 meses más después del descubrimiento. También había patrocinado la excavación. Luego entró en escena Sir Arthur Conan Doyle. Probablemente lo conozcas. Es el escritor inglés detrás de Sherlock Holmes. Afirmó que un mal elemental había causado la muerte del explorador. Debía estar bromeando, ¿verdad? Desafortunadamente no. Los periódicos continuaron citando la maldición del faraón tras cada fallecimiento de un egiptólogo en este mundo. Los egiptólogos son los científicos que estudian el antiguo Egipto. El arqueólogo que abrió la tumba del rey Tutankamón falleció 17 años después del descubrimiento. La causa no fue un secreto, la enfermedad de Hawking. Sin embargo, periodistas de todo el mundo hablaron nuevamente de una maldición. Esto se estaba volviendo ridículo, pero la ciencia debía tener una explicación racional, ¿verdad? Bueno, la tenía, y esa explicación era un hongo común. Los hongos dañinos pueden sobrevivir durante siglos en tumbas selladas. Cuando los humanos los inhalan, hay un alto riesgo de infección en personas que tienen un sistema inmunitario debilitado. Hoy en día, los médicos creen que esto es lo que le ocurrió al desafortunado explorador hace más de un siglo. Los científicos ahora saben que este tipo de hongos crecen especialmente bien en los granos, y la tumba de Tutankamón estaba llena de ofrendas de grano crudo y pan. Los investigadores descubrieron otras variedades de hongos en las momias egipcias antiguas. Estos mohos pueden traer ciertas consecuencias desagradables para los humanos. El peligro de la descomposición de material orgánico es real. Solo mira dentro de tu refrigerador. Cualquier sobra de comida que tengas allí comienza a echarse a perder después de solo 3 o 4 días. Puedes imaginar lo que le pasa a la comida en una cámara sellada después de miles de años. La comida es solo un tipo de material orgánico. También está la madera. Si la expones al agua o incluso a la humedad del aire, comienza a deteriorarse. No tienes que viajar a Egipto para ver los efectos de este proceso. Cualquier edificio abandonado en tu vecindario puede servir como ejemplo. Cuando un pedazo de madera se moja y no tiene forma de secarse, se descompone. La afectan desde hongos hasta insectos que perforan la madera. La madera podrida representa un gran problema estructural. Las vigas y los paneles del piso están hechos de madera, así que es mejor que no entres en un edificio en mal estado. Puedes perder fácilmente el equilibrio. Pero esto es solo la punta del iceberg. Los materiales de construcción han cambiado desde la época de los faraones, pero también han variado los peligros. Uno de los mejores ejemplos es el asbesto. Hasta la década de 1970, la mayoría de los materiales de aislamiento para casas contenían esta sustancia. Estaba en todo, desde las calderas hasta la insonorización. Esta microfibra proporcionaba un excelente aislamiento térmico, pero luego Estados Unidos prohibió el asbesto en 1989. El Reino Unido hizo lo mismo una década después. La razón es que el asbesto se convierte en un riesgo para la salud cuando se daña. Cuando los humanos inhalan fibras de asbesto, pueden enfermarse gravemente. Las estructuras abandonadas están llenas de este material y no hay nadie que las detenga. Ahí está el peligro. Otro material muy común en edificios viejos es el plomo. Los antiguos romanos usaban tuberías de plomo para llevar agua de manantial a sus hogares. También cocinaban en recipientes de plomo, lo que tal vez no haya sido la decisión más sabia. Verás, el plomo y el agua no se llevan bien debido a algo llamado corrosión. Pero este problema no es solo antiguo. Los funcionarios de Estados Unidos prohibieron las tuberías de plomo recién en 1986. Eso significa que el 7% de los hogares estadounidenses aún tienen tuberías de plomo,
Y esta no es la única fuente de envenenamiento. Hasta mediados de la década del 60, los constructores usaban pintura de plomo para revestir la carpintería. En edificios abandonados, este revestimiento de plomo se desprendió hace mucho tiempo. Cualquiera que toque puertas y ventanas agitará este polvo de plomo y lo inhalará. Las partículas de polvo al menos son visibles. Este no es el caso del monóxido de carbono. Este gas no tiene color, así que no puedes verlo. No tiene olor, por lo que no puedes olerlo. No hay forma de detectar una fuga de monóxido de carbono. ¿Y cómo suele escapar este gas peligroso? Por el mal mantenimiento. Bueno, los edificios abandonados no tienen ningún mantenimiento. Un segundo estás explorando una fábrica vieja y al siguiente podrías sentirte mareado y tener un terrible dolor de cabeza. Estos son solo algunos de los síntomas de la intoxicación por monóxido, los menos graves. Pero, ¿cuál es la fuente? Todo lo que se necesita es que una vieja caldera finalmente ceda después de años de negligencia. Hemos llegado a una pregunta importante. ¿Cuál es el factor principal en la calidad del aire dentro de una habitación? Si estás pensando en el nivel de oxígeno, intenta nuevamente. Resulta que los niveles de oxígeno disminuyen solo un 0,3% en 8 horas dentro de una habitación hermética. Esta es una habitación en la que las puertas y ventanas están selladas con cinta, entonces la disminución es aún menor en condiciones normales. El oxígeno no es el problema principal. Los niveles de dióxido de carbono aumentan rápidamente dentro de una habitación sellada. Este es el resultado directo de la respiración humana, ya que inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Piénsalo como un gas residual. Normalmente solo es una pequeña porción del aire que respiramos, pero en una habitación sellada, los altos niveles de dióxido de carbono te harán sentir soñoliento. Y eso es lo último que necesitas cuando estás dentro de un edificio en ruinas. El dióxido de carbono disminuye tu capacidad para pensar con claridad. Investigadores de Harvard realizaron un interesante estudio en 2016. Hicieron que unos trabajadores de oficina acudieran durante 6 días seguidos para completar una prueba de resolución de problemas. Durante la semana, aumentaron gradualmente los niveles de dióxido de carbono en la oficina de simulación. Los resultados de la misma prueba empeoraban con el tiempo. Hay muchos factores en juego, pero los niveles de CO2 tuvieron un impacto en la capacidad de los trabajadores para resolver problemas. La prueba se realizó dentro de un ambiente de oficina típico, no dentro de un edificio en ruinas, donde los visitantes deben cuidar cada paso. Cuando digo visitantes me refiero a invasores, y la intrusión es un delito penal en muchos países. Esto se aplica tanto para la propiedad privada como a la pública. Si desafías la ley, puedes ser multado con dinero o incluso ser encarcelado. Eso debería hacerte pensar 2 veces antes de saltar una valla con un letrero de no ingresar, pero nuevamente, puede que no seas el único allí. Nunca se sabe quién más podría estar en el edificio. ¿Tal vez una persona con malas intenciones? En realidad no tiene por qué ser una persona. Los animales también pueden representar una amenaza. Te asustaría si vieras una rata, por ejemplo, pero el pobre animal también estaría asustado. Podría morderte. La lista de enfermedades que las ratas transmiten es bastante larga, pero los dientes de los roedores pueden causar otras formas de daño. Crecen sin parar, por lo que el animal tiene que mordisquear algo constantemente para evitar que se desarrollen demasiado. Si alguna vez te has sentido con hambre a la 1 de la mañana, ya sabes a qué me refiero. Los cables eléctricos están en la lista de preferencias de los roedores y los edificios abandonados tienen muchos cables. El cableado viejo es peligroso por sí mismo. Las estructuras erigidas antes de 1984 solían tener cables hechos de aluminio. Hoy, el cobre es el estándar porque un cable de aluminio tiene 55 veces más probabilidades de incendiarse que uno de cobre. Activar un interruptor en un edificio en mal estado puede costarte la vida. Hay que estar alerta a las señales de que algo anda mal, luces que parpadean, chispas de las tomas de corriente u olor a humo. Y no cuentes con un cable a tierra para protegerte de una electrocución. Los cables de tierra se volvieron estándar recién en la década de 1960.